Lo interesante de todo esto es que la Biblia, la palabra de Dios dice que el poder del Vaticano, que este cuerno pequeño iba a gobernar por 1260 días. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios: y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentara por 1260 días o 1260 años. Esto significa que el poder papal iba a gobernar por 1260 años y algo más iba a suceder en ese periodo de 1260 años. Capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Pero también los libros de historia confirman la veracidad de la palabra de Dios. Dice la historia, mis amados, que en este tiempo, en estos 1260 años de supremacía papal, murieron más de 200 millones de cristianos. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño que no se sometía a las dogmas papales. Cualquier persona, cualquier cristiano que decía que la palabra de Dios había que seguirla, que la Biblia era literal. Cualquier persona que ponía su fe en el Señor Jesucristo eran ejecutados de las peores maneras. Pero la Biblia dice en el libro también de Apocalipsis que esta herida que el Vaticano, que ese cuerno pequeño, iba a recibir una herida de muerte. Dice Apocalipsis 13:3, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Esta herida mortal que la Biblia habla, esta herida de muerte, sucedió en 2 etapas. La primera etapa de esta herida de muerte sucedió aproximadamente en el año 1517, con el surgimiento de la Reforma Protestante. Dios levantó hombres de fe, hombres poderosos que se ponían del lado del Señor, que no se podían comprar ni vender ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Hombres que amaban al Señor. Fue allí a partir del 1517, con la Reforma Protestante, con estos grandes hombres de fe, que Dios empezó a quitar el poder religioso del cuerno pequeño. Fue allí cuando millones y millones de personas dejaron de adorar, de someterse al Vaticano. Fue allí que la primera parte, la primera etapa de la herida de muerte surgió. La segunda parte de la herida de muerte surgió exactamente como estaba profetizado por el Señor, 1260 años después, desde el año 508 en adelante, mis amados. Si contamos la fecha exacta donde caerá será en el año 1798. Pero ¿qué sucedió en el año 1798? Allí vamos a ver cómo el general Berthier de las fuerzas de Napoleón Bonaparte apresó al Papa. Y desde el año 1798 hasta el año 1929, el papado perdió su poder político en todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que esa herida de muerte iba a ser sanada, que esa herida de muerte iba a ser curada y que los habitantes de la tierra se van a maravillar y van a ir en pos de la bestia, van a seguir a la bestia, van a servir nuevamente a la bestia. Pero ¿cómo se está curando? ¿Está sucediendo eso en este momento? Es evidente que sí. El poder que ha recuperado nuevamente el Vaticano, que ha recuperado otra vez el papado, es asombroso. De tal manera que este país, los Estados Unidos de América, un país que fue fundado por protestantes que salieron huyendo básicamente a la tiranía, a la persecución, a la muerte de parte del Vaticano, hoy día han llegado a ser uno con Roma. El Daily Beast, uno de los periódicos más importantes del país, publicó un artículo recientemente donde dicen que la línea que existe o que existía entre católicos y protestantes se ha borrado hasta el punto que ya no se puede ver. Dice el periódico, esto es muy interesante, que son los medios seculares que están reconociendo esto. Dice el periódico que la herida que existía ya se ha curado. Y de aquí en adelante lo que resta, lo que falta, lo que queda, como dice la palabra de Dios, es que todos los habitantes del mundo se asombren y vayan en pos
de la bestia. Se están usando, mis amados, los mismos recursos que se utilizaron en el pasado. Se está utilizando otra vez el terrorismo para mantener al pueblo en miedo, para mantener al pueblo asustado, para crear inestabilidad, para que los reinos del mundo le den nuevamente su poder y su autoridad a la bestia. Porque la herida de muerte se cura 100% cuando el poder del Vaticano, cuando el papado reciba el poder político de todos los reyes del mundo. Y les digo, mis amados, que eso ya lo hemos visto. En el 2015 vimos como los 193 países que componen las Naciones Unidas firmaron un convenio, una agenda, la Agenda 2030, donde allí básicamente ya le dieron su poder a la bestia. Le dieron su autoridad a la bestia. Es por medio del terrorismo que el Vaticano, que el papado está recobrando nuevamente el poder político. Tanto así, mis amados, que el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, dijo, luego de unos atentados terroristas en Charlie Hebdo, en el país de Francia, dijo que la única manera que nosotros podemos salvar al mundo, la única manera es simplemente yendo a la iglesia los domingos y dándole básicamente el poder y la autoridad al Papa. También el ex ministro de Israel, Al Sharon, dijo que solamente había que crear un nuevo orden mundial, una sola religión mundial, donde el Papa Francisco, donde el Papa fuera la cabeza de este nuevo orden. Todo indica que el terrorismo sí está funcionando para devolverle el poder político al Papa. ¿Cómo entonces va a recuperar el Vaticano? ¿Cómo va a recuperar el papado el poder religioso en todo el mundo? Es exactamente por medio del cambio climático. Es por medio del establecimiento del domingo como un día de reposo en todo el mundo. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en su corazón, su esencia, dice que de la única manera que podemos salvar al mundo del cambio climático, del calentamiento global, es por medio de la observancia en el domingo. Un domingo sin trabajo, dijo el Papa Francisco. Un día donde no se trabaja, no se compra y no se vende. La palabra de Dios dice, mis amados, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 13, que no puedan comprar ni vender al menos que tengan la marca de la bestia. La Enciclopedia Católica, el Catecismo Católico dicen que la marca de la autoridad de Roma, de la Iglesia Católica, del Vaticano, es la observancia del domingo, ya que el sábado, el séptimo día, es el día de reposo, mas ellos en su autoridad sobre la Biblia lo cambiaron transfiriendo la solemnidad del sábado hacia el domingo, así es que el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia romana. En estos momentos, varios países en el mundo están enforzando ya el domingo como un día de observancia donde la gente no puede comprar, no puede vender e incluso en muchos países como en Alemania ya las personas no pueden hacer algo tan simple como poner un cuadro en las paredes de su casa. En Alemania el domingo es considerado el día del silencio, un día donde las personas quieren estar tranquilos, donde la gente no quiere escuchar ningún tipo de ruido. Y el gobierno lo enforza de una manera enorme, tanto así que las personas que hagan cualquier tipo de ruido, que haga disturbancia o que moleste a uno de los vecinos, puede ser apresado y también multado. Es por medio del domingo, mis amados, es por medio de la observancia del domingo que el papado, que el Vaticano va a recibir otra vez nuevamente la adoración que perdió con el principio de la Reforma en el año 1517.